Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio televisivo del Centro de Estudios Superiores Universitarios de cursos donde realizamos conversaciones con académicos sobre temas de interés público. En esta ocasión vamos a hablar sobre actores políticos en la democracia boliviana. Este año nuestro país cumple 37 años de democracia. En los últimos años hemos visto que cada 10 de octubre salen movilizaciones, reclamos de uno y otro sector que se atribuyen un sentido particular de democracia, ¿no? Por un lado tenemos sectores afines al MAS y por el otro lado las plataformas ciudadanas y también actores de la oposición, ¿no? Normalmente cuando se habla de democracia se lo suele reducir al momento de los votos, al momento electoral o a un análisis de coyuntura. Sin embargo, ahora queremos hablar de la democracia como un periodo que iniciado en 1982 y como dije, ahora este 2019 cumple 37 años. Para ello hemos invitado a Erika Brockman, una persona que tiene mucha experiencia práctica en la política, pero también académica, ¿no? Ella nos va a contar sobre una investigación que está realizando justamente sobre este periodo democrático boliviano y las expectativas, las posibles proyecciones que tenemos. Gracias, Erika, por aceptar la invitación. Gracias a vos, Alex, y en primer lugar un privilegio poder estar en este momento en un programa del CESU, por un lado, un referente académico en Cochabamba fundamental, y por supuesto el de cursos, que no solamente tiene un formato televisivo, sino también tiene una revista que ya es regular y se ha institucionalizado en Cochabamba. Entonces, yo creo que es importante hablar de la democracia en letras mayúsculas. ¿Por qué? Porque normalmente tenemos la tendencia a reducirla al proceso de calentamiento de procesos electorales. Entonces, yo creo que desde esa perspectiva hay mucho que decir. Tú has mencionado el 10 de octubre. Yo creo que si algo de positivo ha tenido toda esta confrontación en medio de la polarización, que no necesariamente es buena, ha sido reposicionar la evocación del 10 de octubre como una fecha inaugural de un nuevo periodo constitutivo en la historia. O sea, siempre hacíamos referencia al 52, a la Guerra del Chaco, pero creo que definitivamente el 10 de octubre de 1982 marca un antes y un después en la forma de cómo se entiende el poder y se va a construir el poder desde ya un parámetro democrático, ¿no? Desde los votos, desde la construcción de institucionalidades, del respeto de derechos humanos. O sea, marca el inicio de una nueva era, que puede, en el estudio así lo hemos hecho, lo estamos dividiendo en dos ciclos. El ciclo, digamos, de transición a la democracia, que ha sido muy difícil y que ojalá la memoria histórica traiga a colación lo que significó vivir esos momentos tan difíciles para Bolivia. Por el otro lado, lo que se ha denominado la democracia pactada y finalmente lo que representa el ciclo, digamos, del gobierno del MAS, de este dilatado proceso de 13 años, donde se instala un tipo de gobierno distinto, pero también como un segundo ciclo de la democracia donde aparece un actor que es particular y que tiene un gran caudal de votos, tiene además una gran capacidad de inserción en movimientos sociales, en organizaciones sociales más bien diría yo, y que se monta en la historia y constituye una nueva fase o una fase distinta de esa democracia que ya tiene dos ciclos y bueno, tiene 37 años. Hoy día vamos a asistir, en pocos meses vamos a asistir a la 10ª elección presidencial del ciclo democrático, lo cual no es poca cosa para un país que estuvo siempre en medio de las turbulencias cívico-militares. Y empecemos desde lo actual y luego vamos a retroceder, ¿ya? Y luego volvemos otra vez al futuro. Es como una ida y vuelta, doble, ¿no? Entonces, actualmente tú has mencionado, este año tenemos unas elecciones generales. Muchos esperaban que las plataformas ciudadanas sean una especie de nuevo actor que traiga nuevos liderazgos, que traiga nuevas propuestas y nuevas formas de acción.
Pero al pareciera que con la postulación de Carlos Mesa había sido un parteaguas, ¿no? Y realmente se han dispersado en dos tendencias políticas. ¿Cómo tú ves a las plataformas en esta situación? ¿Realmente pueden ser actores por sí mismos o tienen que seguir los canales formales de la política? Bueno, yo creo que en Bolivia siempre han coexistido las formas informales, entre comillas, y las formas formales, valga la redundancia, de hacer política. Creo que es importante señalar que no es en realidad que Carlos Mesa, la candidatura de Carlos Mesa haya sido la que irrumpe y genera un desorden en el escenario de estos actores que emergen en el marco de la defensa del voto del 21 de febrero del 2016. Yo creo que es importante señalar de que si hay algo que agarra en curva absolutamente a todos los actores políticos, es la precipitación de la ley de organizaciones políticas y la bala de plata que le ponen a esa ley que había sido trabajada con consensos interesantes, ¿ya? Que es la bala de plata que incorpora las primarias rígidas, que obligan a todos y cada uno de los actores a entrar en el ruedo, en su carril, en un túnel del cual no se puede salir, ¿ya? Y que inmediatamente develan, ¿ya?, la gran precariedad del sistema político, del conjunto de actores políticos formales, que son aquellos legitimados para acceder a la política. Las plataformas no tienen tiempo para convertirse en agrupaciones ciudadanas, para formalizar su vocación de poder a través de partidos políticos o de los institutos que reconoce la Constitución para canalizar la voluntad del poder, que son las agrupaciones ciudadanas, los pueblos indígenas y los partidos. De hecho, es paradójico que se hable de que estemos viviendo una partidocracia. Más bien es la ausencia de partidos en el bloque de minorías y la presencia de un partido predominante, como muchos de los académicos, entre ellos Fernando Mayorga, habla. La democracia predominante o sistema político de partido predominante es aquel que definitivamente a partir de varias elecciones se ratifica la preeminencia de un partido político respecto a un bloque que es irrelevante en términos de hegemonía del poder. Entonces, lo que en Bolivia estamos viviendo hoy en día es en realidad un conjunto de partidos que están tratando en un contexto de gran dificultad de emerger, ¿ya?, de organizaciones políticas en condiciones de gran precariedad y que se los incorpora a una primaria y ahí se patea el tablero y se genera la confusión en las plataformas ciudadanas. Yo he distinguido algunas plataformas ciudadanas por su vocación y por su naturaleza. Después, si quieres, hablamos sobre ello. Y creo que hay algunas que son aquellas alineadas en la defensa del voto ciudadano definitivamente, y del 21F. En ellas sí tienen una causa política y lo reconocen, porque estamos incidiendo sobre la estructura y sobre la dimensión y sobre el escenario político al demandar la defensa del voto y de un hecho político fundamental de la democracia participativa. Pero por el otro lado, también se suman a estas plataformas que se alinean en el 21F, plataformas que tienen causas particulares, ¿no? Los animalistas, los medioambientalistas, las feministas, que son causas particulares, pero que notan que sus causas también dependen de alguna manera con que se respete la institucionalidad del voto. Entonces suman aquellas. Entonces, las que más experimentan la crisis de esta bala de plata que se instala en el escenario, en el campo político, son precisamente las que se llamaban a defensa del voto del 21F. Desbaratan ello. Yo creo que no se trató de legitimar al binomio, que igual, legitimado o no legitimado, igual iba a competir con base a toda la fuerza, digamos, fáctica que tiene de los movimientos sociales y el poder que tiene constituido en su estructura de poder. Entonces, hay algunas que entran en un gran dilema existencial. El dilema de si tienen vocación de poder para sumarse a alguna corriente que aspira a ser titular del poder, y aquellas que se resisten a la política y que quieren desde la sociedad actuar, pero sin involucrarse necesariamente con objetivos de acceder al poder, que eso es lo que en definitiva diferencia a una organización política, ¿ya?,
llámese lo que se llame, ¿ya? El derecho, el deseo de competir, acceder al poder, tener programas, etcétera, etcétera, y lo que es un movimiento social que interpela al poder, pero no necesariamente aspira a llegar al poder. Y hablando sobre el acceso al poder, tenemos a las plataformas, las cuales, como os has contado, están en, digamos, hay algunos que sí se plantean el acceso al poder y otros que no, pero aún así son actores, vamos a llamar, todavía bastante nuevos, ¿no? que aparecen en el último tiempo. En Bolivia, para el acceso al poder, siempre hemos tenido una especie de interacción entre otros tipos de actores, llámese partidos y organizaciones sociales, que parecen ser los actores más fuertes que tenemos aquí en el país y que han hecho que la política sea al mismo tiempo una política institucional y una política en las calles, ¿no? Como llama Fernando Calderón. Sí. Entonces la pregunta es, ¿cómo estos otros actores que tienen una tradición más larga, partidos y organizaciones sociales, cómo ves que se han ido desarrollando desde el retorno a la neurocracia hasta ahora? Bueno, yo creo que es importante mirar un poco cómo nace la democracia. La mayor parte de los estudios plantean que el verdadero actor de la reconquista de la democracia, a diferencia de otros modelos de recuperación de la democracia más pactada dentro del la influencia del carterismo norteamericano de Jimmy Carter, que impulsó la tercera ola de la democracia, que fueron además acuerdos un poco más pactados. En el caso boliviano fue una irrupción popular, realmente una lucha popular de larga data, donde los partidos políticos que eran inexistentes en el proceso de democracia, estaban subsumidos en las organizaciones sociales. El ACOB era el gran articulador de la resistencia en contra de la dictadura. Pero ahí adentro estaban los partidos políticos y convivían en una tensa, digamos, tenían una tensa convivencia. Pero el momento que se formaliza ya la irrupción a la democracia, se constituye el proceso electoral, no se da, aparecen los partidos como los actores formales porque así se disponía la ley, así disponía la Constitución, o sea que se ven desplazados los movimientos, las organizaciones sociales. Hay que hacer una diferencia entre organizaciones y movimientos sociales. Estas organizaciones sociales como que encuentran que los partidos cobran visibilidad, y cobran visibilidad para gestionar el asunto público, el gobierno del país, el poder, y construir democracia en las condiciones más precarias que uno puede imaginar. Yo siempre digo que la democracia, y esto lo constata el estudio, no nació con una marraqueta bajo el brazo. Siempre decimos una guagua nueva viene con su marraqueta bajo el brazo, viene con buenos recursos simbólicos, materiales, etcétera, etcétera, trae siempre buenas noticias. No, la democracia nació sin marraqueta bajo el brazo y en condiciones tremendamente precarias de la economía boliviana, heredando toda la debacle del Estado Nacional, que tuvo una clave con el movimiento social, con el movimiento nacionalista y otra forma de funcionar, pero también dentro de la cultura y del modelo y del imaginario de la Revolución Nacional con los militares. Entonces, el capitalismo de Estado se va desmoronando y llega la democracia en ese momento. Y los actores que tienen que enfrentar ello y legitimarse son los partidos. Pero en ese momento la gente le daba más crédito y legitimidad a las organizaciones sociales que habían dado la cara de una manera abierta, porque los partidos no lo podían hacer. Entonces ahí de entrada ya entran cojeando los partidos políticos como forma partido. Entran cojeando y de origen tienen algunas debilidades que han de marcar su derrotero a lo largo de estos 36 años y bueno, han de llegar a su peor momento el año 2006 o el 2005, o sea, el primer quinquenio del año 2000. Entonces yo planteo la tesis y el estudio nos está permitiendo develar de que al hacer la democracia en condiciones muy difíciles económicas, despertó tremendamente las expectativas de la población. Y el primer gobierno de la UDP no se puede decir que en términos políticos haya sido fallido, pero sí se puede decir que fue altamente erosionó las bases de la institucionalidad.
no solamente de los partidos políticos que perdieron legitimidad, sino también de las propias organizaciones sociales. Recordemos que el año 85 nadie quería las organizaciones sociales y de alguna manera toda la corriente sindical o los partidos de izquierda estuvieron pasando un pésimo momento. Ya nadie quería saber de ellos porque habían boicoteado, y el propio Filemón Escobar, me acuerdo, que reconoce que autocríticamente no dejaron madurar y germinar ese primer gobierno democrático que tenía una línea de izquierda moderada, pero ya en clave democrática. Bien, pero sin embargo ahora vemos que ya a inicios del siglo XX, con la crisis del sistema de partidos neoliberal, hay como una especie de alianza, una especie de simbiosis entre el partido gobernante del MAS con varias organizaciones sociales bastante poderosas. Muchos han pensado que ahora, en esta coyuntura actual, las plataformas ciudadanas podían de algún modo fungir como organizaciones sociales, pero para la oposición. ¿Qué dices sobre esa lectura? Yo creo que hay una diferencia entre las organizaciones sociales consolidadas con una trayectoria y una presencia en el imaginario nacional y además con una acumulación de luchas políticas muy fuertes respecto a las plataformas. Las plataformas emergen ya en el proceso de urbanización radical y de inclusión altamente en una población joven, en una población ciudadana que está recién germinando, que recién está naciendo la construcción ciudadana en sentido moderno de la palabra. En Bolivia no había ciudadanía antes, era un concepto de ciudadanía muy, muy débil, ¿ya? Pero el proceso de urbanización, no porque los ciudadanos sean necesariamente de las ciudades, ha determinado de que muchos de los actores de estas plataformas estén altamente influenciados por esta corriente antipolítica, de desconfianza en la política, por razones internas, porque realmente los partidos que estaban, digamos, convocados a legitimarse en el desempeño, tuvieron una crisis de desempeño muy fuerte, producto de las crisis neoliberales o del sistema capitalista y además de la crisis mundial que afectó absolutamente a todos los partidos. O sea, la democracia, yo no quiero asociarla de una manera simplistamente el primer ciclo democrático con neoliberalismo. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo intelectual porque decantar estas dos categorías en el ámbito político y el neoliberalismo. Con la caída del muro de Berlín realmente se instala un mundo unipolar que exalta el liberalismo como la última solución y habla de achicar el Estado. Un Estado que nunca existió además en Bolivia, ¿no? De manera sólida. Siempre estuvo interpelado y estuvo bajo fuego desde las calles. Entonces, yo creo que definitivamente hay que pensar que ese proceso de desgaste de las organizaciones políticas permite el reflujo y el despertar de las organizaciones sociales que históricamente son parte de la memoria larga de las luchas desde el 52 y antes del 52. Entonces, estas organizaciones sociales, llámese COP, hoy día ya ni siquiera la COP, porque se ha desproletizado el país, o sea, ya no son relaciones formales, patronales, sino toda esa, estamos hablando de campesinos, la CSUCB, estos actores campesinos, paradójicamente, construyen su instrumento político y generan la forma partido más, instrumento político de la soberanía de los pueblos, anclados en lo que se llamaban las trillizas, las CSUCB, las Bartolinas y los interculturales, mal llamados interculturales hoy día, que son los que eran colonizadores. Creo que era políticamente incorrecto conservar ese nombre de los colonizadores porque eran los indígenas o los campesinos, que es una identidad totalmente distinta, que iban a las tierras bajas para ampliar la frontera agrícola y para acceder a la tierra que se había achicado, digamos, el minifundio y la propia reforma agraria había despojado de las tierras en las altas. Entonces estas migraciones colonizadoras se dieron de una manera importante. Entonces ahí están los interculturales. Y además la crisis minera también es el caso del trópico de Cochabamba, determinó una gran migración de trabajadores. Entonces, ante la crisis de un neoliberalismo que yo sostengo que al igual que los partidos tampoco hizo raíces y se terminó de legitimar, estaban forzados, el país estaba forzado a asumir políticas que estaban en el marco del consenso de Washington. O sea, estaba atenazado.
por las condiciones precarias, o sea, la economía estaba bajo alfileres, ya con la UDP estaba bajo alfileres, más todavía cuando se viene la hiperinflación, que es el peor castigo que puede tener el pueblo. Entonces, yo diría que estas organizaciones encuentran que tienen una historia larga, antigua, y con rasgos altamente conservadores. ¿Por qué? Porque vemos que de alguna manera la matriz campesina hace que de las reivindicaciones por la inclusión se pase a un discurso tremendamente excluyente también del otro, o sea, la incapacidad de vivir en pluralismo. Pero es un fenómeno real, hay este reflujo de estas organizaciones, se hacen poder, se convierten en poder, de ser organizaciones social, de un movimiento social que interpela, transforma la política, se vuelven organizaciones, se burocratizan y se instalan como actores efectivos y directos de la política. O sea, ya no están con un pie en el lado social y un pie en el otro, se constituyen ya en un brazo político de un partido de gobierno, es un partido sindical, en otros países existe ese tipo, pero con la gran fuerza de movilización que tiene. Muchos dirán, Bolivia está representada por esas organizaciones. Creo que no, porque en realidad son minorías efectivas, minorías con gran capacidad de movilización corporativa y de gran presión y de una conducción vertical muy fuerte, donde la disidencia no es aceptada y definitivamente donde esa adscripción al partido se hace automáticamente. O sea, la COP o la CSUCB firma y automáticamente todas sus bases tienen que estar adheridas al partido de gobierno. Hay algunas fisuras que ya se han dado y que son interesantes de analizar. Es el caso, por ejemplo, en las elecciones municipales, donde un Condori en Sucre se enfrenta de la CSUCB a un Urquizo, también del origen de la CSUCB. Entonces se da la ruralización de la política, pero al frente están las plataformas que todavía responden a esta nueva realidad de las instituciones líquidas, que fluyen y desaparecen, se evaporan, vuelven a solidificarse en hielo, se convierten en agua, se funden, se sobreponen, otra vez aparecen, pero sí son una forma de actuación que está cobrando en el mundo cierta presencia, incidencia, más allá de su volatilidad, y no poderlas agarrar de una manera clara. Bueno, lamentablemente ya se nos está acabando el tiempo, sin embargo te tengo una pregunta más sobre las proyecciones. Nos has contado bastante de cómo funciona la política en nuestro país, es una red compleja entre organizaciones sociales, intereses políticos, pero ahora pareciera que hay un cambio a nivel societal. Tenemos el crecimiento de las clases medias, tenemos el acceso a Internet, la vinculación del mercado informal a mercados globales más grandes con China, ¿no? Con sectores populares, estamos hablando de una economía capitalista popular, se podría denominar. ¿Qué nos depara el futuro? ¿Todavía las organizaciones sociales y solo un partido que logre tener alianzas fuertes con ellas van a dominar? ¿O puede aparecer este conjunto de nuevas movilizaciones o movimientos del lado ciudadano? Bueno, primero yo creo que puede haber desde el lado ciudadano una emergencia de una social, colectiva, de actores importantes. Yo creo que en este momento, debido al desgaste que ha tenido el proceso de cambio y así como se criticó a la democracia pactada como una confederación que se acuotaba el poder, espacios de poder, lo mismo está pasando en el MAS, o sea, se ha desgastado este proceso de, digamos, de disputa por espacios de poder y cupos de poder por parte de las corporaciones, elementos existen. Entonces, en este proceso de desgaste puede haber rupturas importantes en estas organizaciones que por primera vez se han visto en el escenario mismo del poder, cuando siempre apelaron a la independencia sindical, ¿no? Y normalmente la adscripción de ciertos de sus cuadros era individual, no era colectiva hacia los partidos políticos. Yo creo que hay mucha incertidumbre de lo que ha de pasar a futuro. Siento que es muy difícil que se consolide un sistema plural, relativamente equilibrado y competitivo, interesante en las actuales condiciones de competencia desigual. Pero lo que sí creo, y aquí voy a terminar, Alex, es que estamos viviendo un momento de gran incertidumbre,
que estas organizaciones van a tener gran dificultad de lanzarse. Hay una población volátil, esa que ha emergido, que es muy volátil, no está ideológicamente alineada como en el pasado, está siempre insertada en los capitalismos diversos que existen en el mundo, y hoy día más que nunca también está influenciada por algo que nos influenció en la época de la Guerra Fría, pero en clave en ese momento comunismo, derecha, izquierda, Estado, mercado. Hoy día como nunca estamos hablando de autocracias competitivas, de partidos sin militantes leales en la antigua usanza, e inclusive democracias sin partidos, lo cual nos está planteando un escenario y un campo político muy complejo. Bueno, gracias Erika, agradecemos la atención a los televidentes. Muchísimas gracias.